Bien, niños, para esta semana vamos a ver el tema de cuadriláteros. Esta primera página es teórica, es lo que voy a explicar yo. Esta segunda, algunos ejemplos que voy a realizar. Por aquí tenemos lo que es la tarea. Y por último, lo de reforzamiento, ¿sí? Yo lo voy a explicar, no te preocupes. Entonces, comenzamos. El tema para esta semana es cuadriláteros. Vamos a ver los elementos y su clasificación. ¿Sí? Entonces, básicamente, los cuadriláteros son figuras geométricas que tienen cuatro lados. ¿Sí? Entonces, de repente ustedes también pueden recordar que tiene cuatro ángulos y cuatro vértices. ¿Sí? Pero lo necesario es que se aprendan que son figuras geométricas de cuatro lados. Seguimos. Por acá tenemos un poco de lo que son los elementos, los lados y los vértices. Los lados son segmentos en línea recta. Por ejemplo, vamos a tomar como ejemplo esta figura. ¿Sí? Voy a colocar sus lados de color, a ver, ¿de qué color podría ser? De celeste. Sí, miren, por ejemplo, lados son segmentos de línea recta. Por aquí dice los segmentos AB, BC, CD y DA. Lo vamos a ver por acá en la figura. Por ejemplo, aquí tenemos un lado, el lado AB. ¿Sí? Por acá tenemos otro lado, el lado BC, el lado CD y el lado AD. Entonces, lo mismo se repite, por ejemplo, aquí en este cuadrado, nosotros podemos ver estos cuatro lados de color celeste, ¿sí? AB, BC, CD y DA, ¿sí? Estos serían los lados. Entonces, lo mismo ocurre para estos dos cuadriláteros. Eso es lados de estas figuras. Ahora, lo siguiente son los vértices. A ver, con otro color. Los vértices son puntos en que concurren los dos lados de un ángulo. ¿Sí? Por ejemplo, acá tenemos vértices que son A, B, C y D. Recordar los vértices siempre en mayúscula. ¿Sí? Por ejemplo, profesor, ¿cuáles son los vértices? Miren, por acá tenemos dos segmentos, ¿sí? Este de rojito y este también. Entonces, un vértice es el punto en el cual ellos concurren, en el cual ellos se cruzan o se chocan. ¿Sí? Entonces, en este caso sería este punto de acá. ¿Sí? A ver, voy a colocarlo un poquito más grande para que lo puedas ver. ¿Sí? Ese punto, ¿sí? Ese sería el punto A. Ya, yo lo estoy colocando ya exagerando, pues, ¿no? Pero eso es un vértice, ¿sí? A ver, otro vértice. Por ejemplo, aquí, si tenemos este segmento, el segmento BC y el segmento CD, ¿cuál sería el punto en el cual esos dos segmentos se cruzan? Sería C, ¿verdad? Aquí, el punto C. ¿Sí? Ese va a ser el punto C, ese es el vértice. Entonces, con eso ya sabemos lo que son los lados y lo que son los vértices. No se vayan a olvidar, eso siempre viene en el examen. ¿Sí? Por último, vamos a ver la clasificación. En este caso, paralelogramos. Esa es la primera parte de lo que vamos a ver. Con paralelogramos se refiere a lo siguiente. Voy a buscar un lápiz para que lo puedan ver mejor. Los lados opuestos en todo paralelogramo siempre van a tener igual medida. ¿Sí? Por ejemplo, a ver, voy a ubicar una flecha para que te puedas dar cuenta. Estos dos lados, ¿sí? En este caso un rectángulo, tienen igual medida. Por ejemplo, estos lados opuestos también. A esto se le conoce como paralelogramos. ¿Sí? Lo mismo ocurre para el cuadrado, para el romboide y para el rombo. Algo más. Estas rectas, si nosotros las prolongamos, si nosotros prolongamos los lados, en este caso estoy prolongando los lados del rectángulo, esas dos rectas jamás van a llegar a intersecarse. ¿Sí? Es por eso que se le dice rectas paralelas. Y se les denota así, con dos rayitas. ¿Sí? Entonces, eso tenganlo muy en cuenta. Es por eso que se le conoce como paralelogramos. Los lados opuestos son iguales y además son paralelos. ¿Sí? Este lado con este lado. Algo más como dato para que ustedes puedan aprender más acerca de los cuadriláteros es que los lados opuestos, ¿sí? En este caso los ángulos opuestos, tienen igual medida. Esos ángulos, estos de aquí también, tienen igual medida. ¿Sí? A ver.
Estos ángulos tienen igual medida. A ver, acá. Y por acá estos otros dos ángulos también tienen igual medida. Aplica para el rectángulo, para el cuadrado, para el romboide y para el rombo. ¿Sí? Los ángulos opuestos tienen igual medida. Entonces vamos a ver algunos ejemplos para que ustedes más o menos ya vean cómo son los ejercicios. ¿Sí? Vamos a la siguiente página. Por ejemplo, comenzamos acá. Voy a resolver la 1, la 2 y ya. Si la 3 está difícil, también lo voy a resolver. Y dice así. La número 1, según el gráfico, estamos acá. Según el gráfico, completa el recuadro e indica qué clase de cuadrilátero es ABCD. Ya. Por acá tenemos unas medidas. Estos son los lados, ¿sí? Los segmentos. Debajo de estos cuadros vamos a ubicar sus medidas. Por ejemplo, ¿cuánto mide el segmento AB? Entonces nos vamos a la figura. Este segmento AB, el ejercicio dice que mide 12 unidades. Entonces ubicamos 12 unidades debajo del recuadro. 12. ¿Sí? Por acá. 12. Entonces, ¿cuánto mediría BC? BC está por acá. BC, el ejercicio dice que mide 16. Entonces ubicamos, BC mide 16. Entonces, como es un cuadrilátero para un paralelogramo también, los lados opuestos tienen igual medida. ¿Sí? Si este lado mide 12, el otro lado también mide 12. Entonces podemos afirmar entonces que CD mide también 12. Lo vamos a colocar. CD profesor mide 12. Y por último, el segmento de A. Este segmento, bueno, el ejercicio dice que mide 16, ¿no? Entonces ubicamos 16. ¿Sí? Ubicamos 16. Ahora nos preguntan, ¿el cuadrilátero ABCD es un? Bueno, podemos darnos cuenta, ¿no? Fácilmente, es un rectángulo porque no puede ser un cuadrado. El cuadrado, todos los lados son iguales. En cambio, este es un rectángulo, tiene dos pares de lados que son iguales. ¿Sí? Este es el primer par, que son iguales, y este sería el otro par, que también son iguales. ¿Sí? Entonces, es un rectángulo. Ubicamos. Se puede bajar un poco la letra. Ahí está, rectángulo. ¿Sí? Entonces, por acá, de la misma manera, nos indican la resolución. Y bueno, acá está 12 unidades, 16 unidades, 12 unidades, 16 unidades, que son los lados. Aquí le han puesto lo que son las unidades. Siempre se trabaja en metros, centímetros, kilómetros a veces. Pero bueno, yo en lo particular trabajo únicamente con la parte numérica y ya al final le asigno las unidades. Ustedes también pueden trabajarlo de esa manera o también como acá, como le indica el texto. ¿Sí? Entonces, eso fue la primera parte. Vamos con el ejercicio número 2. Vamos con el ejercicio número 2. A ver, dice así. Según el gráfico, completa el recuadro e indica qué clase de cuadrilátero es ABCD. Ya, entonces, como ya hemos visto el ejercicio, el ejemplo anterior, vamos a resolverlo ahora nosotros. Dice así. Vamos a ubicar cuánto mide cada segmento. ¿Sí? Por ejemplo, acá, AB mide 6. El ejercicio dice que mide 6. BC, profesor, BC mide 7. Ahí dice 7, colocamos el 7. A ver. 7, ¿sí? CD, bueno, CD acá dice que mide 6. Ubicamos el 6. Y AD mide 7. Ya está, AD mide 7. Ya. Entonces, o es un romboide o es un rombo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un romboide y un rombo? Está por acá. Por ejemplo, acá tenemos nosotros ambas figuras y vamos a ver sus diferencias. ¿Sí? Miren, presten atención. En el rombo, los cuatro lados son iguales. ¿Sí? En el rombo, estos cuatro lados
son iguales. Mientras que en el romboide, dos lados opuestos son iguales, ¿sí? Pero los otros lados son diferentes, ¿sí? O sea, tiene dos pares de lados diferentes, ¿sí? Entonces, repito, un rombo, los cuatro lados son iguales, un romboide, dos pares de lados iguales, ¿sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado. Entonces, de acuerdo a eso, vámonos a la figura. Acá está. Ya, se puede saber, pues, ¿no? A ver, vamos a borrar esto por acá. Ya, un rombo no puede ser porque todos los lados son iguales, entonces necesariamente tendría que ser un romboide. También pueden resolverlo de esa manera. ¿Sí? Ahí está, de esa manera se resuelve, eso es lo único que tienes que hacer. ¿Sí? Entonces, vamos con un último ejemplo para que ya quede claro toda esta idea. Dice así. Número 3. Según el gráfico, completa el recuadro e indica qué clase de cuadrilátero es ABCD. Tenemos que hacer lo mismo. Entonces, oh sorpresa, todos los lados son iguales. AB, BC, CD y DA. Ambos miden, bueno, todos miden 5 unidades. Le asignamos 5, 5, 5 y 5. Si deseas, puedes asignarle 5 unidades, no hay problema. Como les digo, yo generalmente trabajo únicamente con la parte numérica y ya al final le coloco las unidades. Entonces, como todos los lados son iguales, esto es un cuadrilátero muy especial, es conocido como cuadrado. Ya con cuadrado, una figura que se ha estudiado muchas veces, de repente recuerdas esta figura. Entonces, eso sería todo. Me imagino que lo demás es similar. A ver, vamos a ver. Por ejemplo, la número 4 es lo mismo, es una figura también conocida. Entonces, la tarea va a ser la siguiente. El ejercicio número 4, el ejercicio número 5, bueno, la número 5 ya te da la resolución, ¿sí? Cómo es que se resuelve. Entonces sería también la número 6, acá está. La número 7, esta es la número 7, ¿sí? Por acá. La número 8, número 8. Y la siguiente página que dice demuestro mis habilidades, eso lo vamos a ver en la parte de reforzamiento, ¿sí? En las horas de la tarde. Si deseas, puedes ir avanzando y ya en la tarde únicamente estarías corroborando tus respuestas, ¿sí? Pero de todas maneras lo voy a resolver. Entonces, repito, la tarea va a ser la tercera hoja y bueno, también la número 4. ¿Sí? Entonces, voy a enviar este documento para que ustedes lo puedan ver en el grupo. Y sería todo. Cualquier consulta pueden escribirme por interno, pueden escribir por el grupo también. Entonces, yo aquí termino esto y nada, los veo la próxima semana.